Ahora vamos entonces, inicialmente como les decía, el video enviado desde la Conferencia de Rectores de Universidades Italianas que habla específicamente de este proyecto. El proyecto CID fue una iniciativa que postulamos en conjunto en esa época entre el Centro de Políticas Públicas y Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con el equipo de la Fundación CRUI en Italia. Desde el campus Villarrica lo que hicimos fue traer el proyecto CID como la iniciativa para acercar la universidad al territorio en las comunas de Pucón y Curarrehue, estableciendo dos comités, uno en Pucón y Curarrehue y un comité CID en Villarrica, y empezar el trabajo desde el 2011 acá. Los comités CID locales son, a nuestro juicio, el elemento central del proyecto CID en este territorio. El proceso que hemos hecho ha sido tratar de convocar organizaciones de segundo piso, organizaciones de segundo orden, asociaciones de organizaciones, en el fondo organizaciones de organizaciones, para que sean parte constitutiva de esta alianza en el territorio. Y a instituciones públicas también, como las municipalidades, las 3 municipalidades del territorio. Entonces, el eje central sobre el cual se articula el proyecto son los comités CID locales. Son los que le dan vida, los que toman las decisiones, ahí los que definen cuáles son los ámbitos de intervención sobre los cuales se pueden hacer capacitaciones. Y son, creemos nosotros, el ámbito más permanente, que puede quedar, que puede proyectarse más allá de lo que duran los recursos que tiene este proyecto. Uno de los mayores logros del comité ha sido el establecimiento de redes entre instituciones que tienen los mismos objetivos. Estando en un mismo territorio y sin reconocer que estamos trabajando con las mismas personas y persiguiendo el mismo objetivo, que es buscar oportunidades para el desarrollo local, creo que ha sido uno de los principales logros. Nosotros elaboramos en conjunto con las distintas organizaciones un primer diagnóstico del territorio, y identificamos algunas áreas que eran prioritarias para el territorio, que no estaban suficientemente cubiertas por el instrumental público que existe para capacitaciones, público o privado para capacitaciones. Como municipio nosotros fuimos parte del comité, trabajamos con varias entidades más. El objetivo era poder buscar artesanos, en este caso que fue el rubro con el que trabajamos, para poder potenciar algunas áreas que nosotros notábamos que en realidad tenían falencia. Curarrehue es una comuna bastante alejada de los centros urbanos. Las personas tienen poco acceso, digamos, a todo tipo de capacitaciones, y en ese sentido la Universidad Católica ha acercado poder traer capacitaciones a las personas de Curarrehue. Bueno, la participación de Artesanía Viva ha sido súper importante y se ha sentido fortalecida la agrupación también con el comité CID. De hecho, nos formalizamos porque éramos un grupo que era abierto pero no estaba formalizado, y el primer curso que se hizo habían personas que no tenían un emprendimiento hecho. Nosotros teníamos la idea de hacer un negocio, teníamos ya establecido el lugar que es esta casa. Teníamos establecido más o menos lo que queríamos hacer, pero más que nada con muchas ganas, con mucho interés, pero con poca estructura. Y yo diría que la parte fundamental que nos sirvió el curso fue para darle identidad al proyecto. Fue una experiencia nueva que me ayudó me motivó para seguir trabajando. Este curso es como muy importante en un proyecto más grande que se está realizando en la zona de la Araucanía. Nosotros visualizamos que los comités tienen interés de poder proyectar su accionar más allá de lo que dura el proyecto CID. Entonces, lo que hemos estado trabajando durante el último semestre y vamos a seguir trabajando durante el primer semestre del 2014 es una propuesta de cómo se puede articular esto en función de otros instrumentos, no los instrumentos con los cuales fue financiado originalmente. Yo creo que el trabajo y el futuro del comité CID, contando con el financiamiento que se necesita para poder hacer las acciones que se planifiquen, yo creo que es posible que el trabajo siga siendo tan bueno como el que se ha realizado. Bueno, la esencia de este proyecto, creo que este está abierto aquí.
sí. No se preocupen que no voy a hacer la presentación de 26 diapositivas de textos. Es un acompañamiento gráfico. Nos han pedido compartir un poco lo que vemos como impacto de este proyecto. La esencia de este proyecto, el CID, que también hizo parte del programa ALFA, fue hacer una articulación local entre universidades, autoridades locales, empresarios, llevándolo al contexto de cada uno de los países y regiones que estaban en el proyecto. Aquí vemos un ejemplo de lo que ocurrió en uno de los sitios, que es precisamente Chile, por eso tuvimos la confusión inicial. Que allí reclamó ese es mi video. Pero en esencia yo creo que eso nos da unos elementos para la discusión. Aquí tengo lo que ocurrió en Colombia también, pero bajo ese mismo espíritu. Y allí rápidamente les voy a mostrar esto. Lo que se buscó también fue definir una comunidad específica. El socio en Colombia era la Asociación Colombiana de Universidades, y lo que hicimos fue ubicar una zona concreta del país y vincular a las universidades que estaban haciendo presencia allí para hacer este trabajo. La zona que escogimos en especial es la zona de los llanos orientales, específicamente la sede fundamental era la ciudad de Villavicencio, y cerca de esta ciudad, aquí está, digamos que abajo a la derecha, si ustedes alcanzan a ver el mapa de Colombia, es lo que está resaltado de rojo, que queda realmente pequeño aquí. Este que está un poco más arriba es donde está el departamento, y puntualmente la zona roja es el municipio donde se hizo, que es el municipio de Restrepo. Pero voy a pasar muy rápidamente por esto para que lleguemos a qué puede considerarse como impacto, que es lo que nos pidieron para esta presentación. Se promovieron unos pactos de aprendizaje y conocimiento, que esa fue la propuesta fundamental del proyecto, llegar a generar esos pactos locales entre la universidad, las autoridades locales, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades. Y allí en esta zona lo que se hizo fue identificar 40 familias, que fueron 40 familias que llegaron a ese municipio, que originalmente no eran de allí, pero que llegaron como fruto del desplazamiento por violencia que vivieron en sus sitios de origen. Algo común de estas 40 familias es que estaban lideradas por las mujeres, eran mujeres cabeza de hogar. Y el punto de encuentro eran las mujeres antes de llegar a la familia, estas mujeres. Y se hizo a través de, aquí está la suscripción de los pactos, las universidades que participaron, que acogieron esta idea, la Secretaría de Ganadería es un departamento con alta dedicación a la ganadería. Se suscribieron estos pactos y se identificó qué se podía hacer por estas mujeres en ese entorno, y que no cayésemos en simplemente ofrecer un curso, sino en que desarrollasen capacidades que les permitiesen, más allá de la finalización del proyecto, continuar con un camino de vida, incluso retomarlo, porque este antecedente traumático que habían vivido y que les había generado desplazamientos, tuviesen las suficientes herramientas para hacerlo. Se hizo una caracterización de la comunidad, se vinculó a las universidades, se convirtió esto también en un sitio, casi que en un laboratorio de práctica para estudiantes, para docentes, para investigadores y para las autoridades locales también, para articularse alrededor de un propósito. Después de hacer un diagnóstico inicial, se determinó que había que hacer un proceso de formación que involucrara unas actividades de aula, pero también unas actividades de práctica real. Cada quien tenía una pequeña parcela, pero predios sumamente pequeños, no estas grandes extensiones de tierra que nos encontramos en nuestro viaje desde La Rioja hasta aquí, que a uno se le cansa
los ojos de mirar a lo lejos y no encontrar el fondo. Allí, digamos que algo de 1000 metros cuadrados, 2000 metros cuadrados, y allí viven, pero además viven sin aprovechar ese pequeño espacio que es tierra afortunadamente muy rica. Tradicionalmente los hombres en esta tierra se van para sus actividades de ganadería y la mujer queda encargada de la casa. Es decir, que si uno pretende hacer que valoren la tierra y los recursos, tiene que trabajar es con la mujer, que es la que está allí. Y entonces allí se desarrolló esto, actividades de aula, actividades prácticas, visitas de campo, implementación, para que todo fuese en su propio contexto. Muy rápidamente les muestro esto, que fue el proceso que se vivió. Todas estas fotos son reales, fueron directamente en sus sitios de vivienda. Los alumnos fueron a visitar cada una de las parcelas donde vivían las mujeres y sus familias, identificaron cada una de las especificidades para poder orientarlas a cada una con sus características. Pero inicialmente se hizo en los predios de una de las universidades una especie de granja demostrativa para que ellas fuesen allí a aprender, a comprender y a ejecutar lo que se les estaba compartiendo. Había actividades de agricultura en estos pequeños espacios, de tener animales domésticos, pues gallinas, peces, que requieren unos pequeños espacios pero que son muy productivos para combatir también la desnutrición que se estaba presentando. Y entonces allí empezábamos a combinar aulas, granja en la universidad, pero también empezar a desarrollar su propio proyecto en cada una de sus parcelas. Y se vinculó a las autoridades locales para que una vez culminados estas partes teórico-prácticas, les quedase también algún sustento y alguna forma de seguir ejecutando esta labor en cada uno de sus predios. Las autoridades locales aportaron con herramientas básicas, semillas, los animales iniciales para cada una de las granjas, que son los pequeños predios que les digo, y también se desarrollaron otras actividades. Esto alrededor de seguridad alimentaria, huertas caseras, autocuidado en salud, generación de ingresos, para que no fuese entonces, como les digo, un simple curso, sino que se volviese ya parte de su vida y les sirviese como una herramienta para poder retomar este camino. Rápidamente, como les digo, aquí se logró una vinculación de todos los actores locales, pero además, para que esto no quedara inconcluso, se hizo también algo para que pudiesen generar unos ingresos extras. Una vez satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, de autocuidado, que los escasos excedentes, pudiesen generarles unos recursos extras. Yo insisto, aquí estamos hablando de unas familias en una situación extrema, de alta vulnerabilidad, que tocaba empezar por lo básico. Pero allí se enfocó este proyecto y esta articulación para tener avances concretos. Y una vez desarrollada esta etapa inicial, el proyecto duró 3 años, una vez desarrollada esta etapa inicial, queríamos llevarlos a que también comprendieran cómo generar algunos ingresos extras con lo que les empezara a sobrar de la producción o de sus gallinas o de sus peces o de sus hortalizas, y allí se creó un espacio del mercado campesino y participaron también las autoridades locales. Estos son los pequeños galpones que empezaron a crear en cada una de sus viviendas, pero entonces se empezó a crear una condición para que también pudiesen llevar sus excedentes y generaran unos ingresos extras, y se generaron unos mercados campesinos y ellos empezaron a organizarse, incluso requirieron mucho alguna asesoría sobre herramientas básicas de administración, e incluso unas herramientas que les ofrecimos también de derecho, legales, que les servía para esta línea de trabajo, pero también para sus antecedentes traumáticos personales, e incluso para resolver titularidad de tierras, porque se encuentra que están en la vulnerabilidad en todos los aspectos,
Allí entonces nos dimos cuenta que no solo iban a estar involucrados los que en la universidad originalmente pensábamos que eran aquellos expertos en temas agropecuarios, sino que terminaron en la administración, en derecho, en todas las áreas, en todas las áreas. E igualmente las autoridades locales también involucraron todas las áreas y los empresarios se empezaron a involucrar. Muy puntualmente vemos que esto tuvo unos impactos muy concretos en 40 familias, 100% vulnerables, pero replicables para otras áreas también de Colombia. Puede haber, así como lo vemos en Chile, en otros países también. Vemos que esto tiene una dimensión distinta, no solamente es el desarrollar las grandes empresas, sino que hay unas familias que requieren un acompañamiento mucho más concreto, mucho más puntual, pero integral, y que permite esa articulación de todos estos actores en pro del desarrollo de estas familias. Todo un proceso, estoy siendo muy rápido, y todo el proyecto pues tiene su sustento, tiene su página de internet, pues pero pues sé que estamos ya sobre el tiempo. Entonces básicamente aquí logros concretos: articulación de las universidades, que tampoco es fácil, normalmente están en la misma región pero trabaja cada una por su lado. Participación de la comunidad durante todas las etapas del proceso. Algo muy positivo es que con las 40 familias que empezamos, solamente 2 no culminaron todo el proceso porque pudieron retornar a sus sitios de origen, algo positivo. Se vincularon estudiantes en calidad de práctica, pero también en calidad de trabajos de grado. Se desarrollaron grupos de investigación alrededor de esto. E incluso en el tercer año, cuando ya se estaba culminando el proyecto, hubo una última visita por parte de las universidades para hacerles unos seguimientos de cómo habían empezado, en qué estaban en ese momento y qué recomendaciones nuevas se les hacían para que continuasen con el trabajo emprendido. Puntualmente creo que hasta allí vamos, que era el foco de esto. Cualquier referencia sobre el proyecto pues está en la página de los proyectos del programa Alfa, el proyecto CID, Conocimiento, Inclusión y Desarrollo, y las experiencias locales también están disponibles para compartirlas, pero ese es puntualmente lo que queríamos compartir. Se habla muchas veces de empleabilidad y se considera como que tienen que desarrollar las personas unas herramientas y adquirir unas herramientas para emplearse. Aquí no estamos hablando de emplearse, sino de generar ingresos y es decir, no es ir a buscar empleo, sino casi que más parecido a un emprendimiento, pues más por ese sentido, porque muchas veces se tiende a hablar de empleabilidad como adquirir las herramientas para ir a emplearse, pero no autogestionar eso. Entonces, esa es una primera línea que empezaron a trabajar ya con más profundidad las universidades, porque su entorno lo requiere. Segundo, se dieron cuenta de que a partir de este acercamiento con la población local y con las autoridades locales, podrían potenciar ese trabajo que estaban haciendo allí localmente. Muchas veces se empieza a pensar, mira que tú haces una pregunta, ¿es posible ser una universidad local, pero como con una proyección internacional? Y muchas veces se pierde lo local con una ansia de que me vean del mundo y que estoy haciendo otras cosas, y eso les ayudó como a volverse a enfocar en lo local, sin que eso signifique abandonar otras pretensiones, sino que si se fortalece y realmente comprenden ese entorno, ese potencial, por eso mismo van a ser buscados después en el mundo. Y yo creo que allí sí hay un equilibrio que se puede encontrar fácilmente, sí se puede ser local, porque si no se pasa a ser simplemente, digo simplemente, pues una universidad reconocida mundialmente, pero que está puesta superficialmente en una región, sin que tener ningún contacto con su entorno. Entonces creo que eso también se fortaleció mucho. Y por supuesto, aprendizajes en las universidades, el trabajo conjunto entre las distintas facultades y áreas del conocimiento, que tampoco es fácil. Si no se trabaja entre las universidades, por dentro de las universidades también hay muchas fracturas, y allí se generó todo ese proceso. Y están manteniendo unas líneas de práctica para sus alumnos en ese camino. Digamos que para tratar de darle una sostenibilidad a esto, porque estos proyectos sabemos que, incluso este proyecto, para mi gusto, tuvo unos grandes impactos comparado con los pocos recursos que manejó, porque no es de los que más altos recursos manejó por cada uno de los proyectos locales, pero los impactos sí fueron muy grandes, y ellos quieren seguir avanzando en esto,
para darle sostenibilidad, más allá de que culminaron los aportes económicos que fueron escasos, porque encontraron una forma distinta de darle uso a todos los potenciales que había allí. La tierra en la que se usó el laboratorio pues, de prácticas es de las universidades. Las alianzas que se suscribieron con las autoridades locales permanecen, entonces han seguido profundizado. Este mercado campesino continúa, se desarrolla en los predios de la universidad, promovido por la universidad, facultades de comunicación social para ayudarles en todo esto. Es decir, sí hay mucho que se reconoce que también impactó en la universidad. El proyecto como tal tiene un principio y un fin, y allí lo que se busca es darle sostenibilidad a través del desarrollo de estas capacidades locales, no solamente el desarrollo de capacidades, en este caso de estas 40 madres cabezas de hogar, sino también en la forma en la que se articula este trabajo. Por supuesto, pues sin entrar a profundizar en todo el contexto nacional, uno pretender pues que con algo, una acción tan puntual, no deja de ser muy puntual, modifique el quehacer de los actores políticos en el país y de los tomadores de decisión, pues sería demasiado pretencioso. Aquí pero aquí realmente sí se lograron unos pequeños avances, y lo digo así, unos pequeños avances, que no por pequeños esperemos que desaparezcan. Se generó ese acercamiento necesario entre la autoridad local mediada por la universidad, con la Cámara de Comercio también, con empresarios, y eso permanece. Digamos que esa parte permanece. Hoy en día todavía se siguen generando unos nuevos trabajos alrededor de esta experiencia, con unas nuevas familias, unas modificaciones, por supuesto, algunos aprendizajes. Incluso inicialmente les digo un error que se cometió más por tener en cuenta de dónde procedían las familias que por lo local, y fue este trabajo que les mostré allí con las gallinas, con las aves, porque allí está más incorporado en esta comunidad los peces, e incluso hay un mercado comercial más generado para los peces, y de eso se aprendió, de errores que se identificaron en la implementación de esto. Se aprendió y se han hecho esos ajustes, pero sí permanece ese lazo. Digamos que uno diga que a partir de este proyecto la alcaldía, las autoridades locales tuvieron una transformación profundísima para la formulación de políticas alrededor. No tanto así, pero al menos sí se mantiene una línea de trabajo cercana entre la alcaldía con todas sus secretarías de ganadería, tal cosa, las universidades, las poblaciones y los empresarios. Y eso yo creo que al menos para nuestro gusto fue suficiente, porque desde que no se desbarate ese mecanismo se pueden aparecer muchas líneas como esta o más innovadoras o con mayor impacto. Eso sí ha permanecido. De ahí para allá pues ya toca esperar años a ver si se logró modificar un poquito más la cosa. Además que las autoridades locales cambian con frecuencia y no necesariamente se llega a institucionalizar este mecanismo de trabajo. Veremos qué pasa en eso.